Pero entonces, ¿cómo tendríamos que llamarlo? ¿Hiperrealismo o hiperrelamismo? Hola, soy Antonio García Villarán y en este vídeo por fin te voy a hablar de hiperrealismo. Como si a mí me interesara el hiperrealismo, vamos, que a mí que... un momento, que me estás escuchando, ¿estás escuchando lo que pienso? Bueno, es que ya no puede uno pensar tranquilo, ¿eh? Pero antes te comento que acaba de inaugurarse mi web, por fin, antoniogarciavillarán.com. Ahí encontrarás todas mis últimas obras, dibujos, pinturas, libros de artista, prints, todo. Y también puedes seguirme por mis redes sociales porque subo Insta Stories cada día. Desde que hice el vídeo hablando de la obra de Antonio López, estáis todos, bueno, todos no, pero todos los seguidores de Antonio López y a los que os gusta mucho el hiperrealismo, estáis ahí enviándome mensajes que son de lo que no hay. El hiperrealismo. Y es que cada uno tenemos nuestras ideas sobre lo que nos gusta, lo que no nos gusta, pero yo te voy a decir por qué a mí no me gusta el hiperrealismo. Para mí, el hiperrealismo en sí, es decir, la reproducción de una imagen a la manera fotográfica, como si fuese una fotografía de muchos píxeles, vamos, no tiene mucho sentido porque, a ver, aunque parezca una tontería, ¿para qué queremos hacer eso teniendo hoy día las máquinas que tenemos? Y eso que la fotografía se inventó en el siglo XIX, ya estamos en el siglo XXI y cualquiera de nosotros puede hacer una foto, ampliarla, oye, y ahí tenemos una imagen hiperrealista y no tenemos que pegarnos 4 meses ni 20 años como algunos para reproducirla pintada. Además, en la mayoría de los casos, los hiperrealistas son hiperrelamistas. ¿Qué quiere decir esto? Pues que borran sus pinceladas, van dando así, relamiendo, uniendo los colores. ¡Uy! ¡Qué grima! Porque yo creo que una de las cosas más importantes de los pintores, de los artistas plásticos, es precisamente su pincelada. ¿Y por qué pienso que es su pincelada? Su gesto. Pues porque eso es lo que lo diferencia de los demás. Por ejemplo, en un cantante, su timbre de voz. Yo tengo un Tapies, dice Juan Luis. Yo tengo un Antonio López, dice Jaume. Si todos los cantantes cantasen igual, o sea, tuviesen la misma voz, imaginaros qué monótono, serían monótono como los cuadros hiperrealistas. Hay algo que también me hace mucha gracia y es que en los libros de historia dicen que el hiperrealismo, que salió en los años 60, que estaba de moda la abstracción y vamos a ver, en los años 60 estaba de moda la abstracción, estaba de moda el hiperrealismo y estaban de moda los accionistas vieneses, o sea, todo fluía a la vez, todo estaba a la vez. De hecho, me da mucho coraje que en los museos, cuando ponen la parte de arte contemporáneo, no ponen ni cuadros hiperrealistas, ni, por ejemplo, ni ponen a Francis Bacon, o ponen a otros autores que trabajaron en los mismos años en los que trabajaban estos artistas conceptuales o estos ampartistas. Vamos, que lo he visto yo en Hamburgo, y en muchos otros museos. Esto ocurre. La mayoría de los pintores hiperrealistas trabajan con fotografía, lógicamente, y además trabajan con lo que antes se llamaban las máquinas para dibujar, es decir, cuadriculan la imagen o bien la proyectan con un proyector y la calcan y luego la pintan y tardan muchísimo tiempo en que eso se parezca a la foto que han elegido. A ver, ¿y qué tiene que ver eso con hacer una obra artística? A no ser que elijas una foto que ya sea una auténtica maravilla. Pero bueno, si ya tienes la foto, ¿para qué la pintas? Podrías interpretar la foto y hacer otra obra de arte con tu sello. Uno de los pintores hiperrealistas más conocidos es Chuck Close. Bueno, pues la manera de trabajar de este artista era ampliar una imagen de una fotografía celda por celda y estar trabajando como si fuese un artesano para conseguir esa hiperrealidad, ese realismo que se puede conseguir con una máquina fotográfica de muchos píxeles, de mucha calidad y aumentando la imagen pues todo lo que se pueda. He visto por muchísimos manuales que lo que elogian de este pintor es que sea eso, que te acercas a la imagen y tiene más definición que una fotografía. Y bueno, y ya está, ¿no? O sea, él lo que hace son retratos o autorretratos, pero a mí realmente esos autorretratos, excepto el que tiene suyo, que creo que fue uno de los primeros que hizo, tiene algo más de interés, está con la cara así como por encima del mundo, como diciendo, aquí estoy yo. Pero bueno, tampoco se me agota rápidamente ese cuadro. Si tenemos que entender el hiperrealismo como la búsqueda de la perfección en la imagen, en la definición de la imagen,
Pues ¿qué quieres que te diga? Para mí eso es muy aburrido. A mí me gusta mucho la imperfección, aquello que no llego a conocer profundamente, aquello que puedo interpretar, aquellas obras en las que no todo está dicho, sino que tú tienes que inventarte algo. Y además, si lo que buscas es la perfección, ¿qué es la perfección? Porque una imagen borrosa de una noche, ¿eso no es perfecto? David Lynch, por ejemplo, en su libro Atrapa al pez dorado, aboga mucho porque no se usen cámaras de mucha definición para dejar al espectador abierta la ventana de la imaginación. I love, as I say, dream logic. Dream logic is so beautiful. I like daydreaming. Y si no, fijaos en sus películas como hay ruido algunas veces en esas escenas nocturnas, y eso él lo toma como bueno y yo también, claro. David Lynch. El hiperrealismo en sí, es decir, coger una imagen, por ejemplo, de una chica, una modelo, y que le aparezca humo saliendo de la boca como si estuviese fumando así, y hacerlo de manera, pues eso, hiperrealista, pues no tiene mucho sentido. O esas imágenes también que se ven con una cara, un rostro o un objeto con agua, gotitas de agua, y están pintadas las gotitas que parecen, pues eso, que están fotografiadas, fotorrealismo, pues es que me quedo igual. Bueno, y los que pintan a la gente mayor, a los viejos, a las viejas con las arrugas, para que los otros digan, qué bien pintado, qué bien te ha salido esa gente mayor, ¿y qué? Pero vamos a ver, ¿qué estás pintando? ¿Qué me quieres contar con eso? ¿Por qué dibujas o por qué pintas a una señora mayor o a un señor mayor? ¿Por qué pintas las arrugas y ya está? ¿Dónde está el contenido de tu obra? ¿O acaso el contenido de tu obra es simplemente la técnica? Pues si es la técnica, pues ¿qué quieres que te diga? Aburrido. Por eso para mí el hiperrealismo es como el arroz inflado. O sea, te puedes hartar de arroz inflado. Se te va a hinchar la barriga, pero al rato vas a tener hambre igual. Y eso que con el arroz se puede hacer muchísimas cosas, ¿eh? Ahí a poquet, perfecte. Se hacen unas paellas que están buenísimas. Mientras hierve, canta. Hostia, está de categoría internacional. Pero bueno, en el hiperrealismo no todo está perdido, ¿eh? Hay un hiperrealista que se llama Richard Estes, que lo conoceréis porque hace muchas imágenes en las cuales se pueden ver reflejos en cabinas telefónicas o imágenes de la ciudad con muchas luces, imágenes muy geométricas también, habitantes de las ciudades realizando actividades cotidianas, pero es que Richard Estes es otra cosa. Él usa la técnica hiperrealista para contarnos algo, él tiene su discurso. A mí me llama mucho la atención las pinturas de Richard Estes porque me recuerda un poco a la soledad de los cuadros de Edward Hopper, que bueno, si me tengo que quedar con uno, me quedo con Hopper, lo digo. Pero también me llama mucho la atención que consigue prácticamente abstracciones haciendo pintura hiperrealista. Además, yo también creo que sus pinturas son una crítica social, porque realmente todo brilla en una ciudad en la que nadie se saluda, en la que todo el mundo va a lo que va, en la que todo es un reflejo de lo que existe. Es decir, que sí, que Richard Estes como hiperrealista sí me llama la atención, sí me gusta y es un ejemplo para mí de cómo tú puedes ser hiperrealista y hacer una obra interesante. Bueno, pero luego tenemos a un tal Robert Cottingham, os lo dejo aquí escrito, y este autor, por ejemplo, que está considerado hiperrealista, realiza pinturas en las que la tipografía es el motivo principal. Y claro, aquí ya a mí personalmente no me interesa tanto. Que sí, que son imágenes de la ciudad, que pueden enlazarse un poco con Richard Estes, pero no creo que sean tan interesantes, no son tan profundas como las obras de Richard Estes. Y si nos vamos al argentino Hugo Laurencena, pues ¿qué quieres que te diga? La obra más aburrida, de las más aburridas que he visto nunca, porque lo que hace es ampliar objetos con un fondo blanco normalmente, hace cuadros gigantescos hiperrealistas o hiperrealistas, estos son hiperrealistas, y por ejemplo te pone pues unas canicas así gigantes, un bodegón de canicas, o bien un bodegón en el que se ve un puro, y ya está, un puro. O por ejemplo tapones de corcho, o sea un bodegón con el fondo blanco con tapones de corcho pintado hiperrealistamente. ¿Y qué quieres que te diga? Ese tipo de hiperrealismo a mí es que no me dice nada. Y me pasa exactamente lo mismo que con las obras del alemán Mike Dargas. Que bueno, para portadas de revistas de moda muy bien, pero lo que hace este hombre es coger, pues eso, caras de modelos y a lo mejor le tira miel así, que le caiga por toda la cara, ¿no? Que se pondrán perdidas, pero bueno, no pasa nada, es arte, o eso es lo que él piensa. Les hace una foto maravillosa y ¿qué hace? Pues que se dedica a reproducirlo para que la miel parezca pues que le está cayendo. Y eso pues muy bien, oye, felicidades, Mike, muy bien, Mike. Y luego no hace una cabeza
con la miel cayéndole o con agua, con lo que sea. Él hace muchas, claro, muchas. Es su trabajo artesanal. Que para mí esto me recuerda mucho a hacer puzzles. Bueno, sabéis que yo estuve 3 años en la cárcel, en la cárcel de profesor, dando clases en la cárcel, yo era el profesor, me refiero. Y allí lo que hacían casi todos los presos privados de libertad era hacer puzzles. O sea, poner una pieza encajada con otra, se tomaban su tiempo y eso es lo que hacían. A mí eso me recuerda un poco a pintar de manera hiperrealista. Pintar, pintar, pintar sin parar. Es como hacer puzzle. ¿Y qué pasa después de que terminas el puzzle? Pues ya está, no pasa nada. Mojar y extender y vuelta a empezar. Pero también hay hiperrealismo en la escultura y encontramos aquí a Dwayne Hanson o Diane Hanson o como quiera que se pronuncie este nombre, y bueno, este escultor hiperrealista es, desde mi punto de vista, de lo peor que yo he visto, pero de lo peor. ¿Qué es lo que hace? Pues le hace moldes a personas de la calle, o sea, a gente normal, y las pone, las viste, claro, con su ropa y todo, y las pone en posiciones cotidianas. Además de que la factura es horrible, desde mi punto de vista, me refiero a la terminación que tienen esas esculturas, a la pátina, todo me da un poco de grima. Parecen esculturas de la Casa del Terror. Que vamos, las ponen en el Museo de Cera y entran ahí perfectamente. Que por cierto, este escultor se inspira mucho en la obra de George Segal, que es otro que hacía prácticamente lo mismo, con vendas de escayola. It was the beginning of a friendship spanning 16 years, until George Segal's death in 2000. No era hiperrealista, pero la técnica es la misma. Que por cierto, también se dijo que Antonio López hizo esto con sus esculturas, el hombre y la mujer, no sé si os acordáis. Parece ser que se comentaba que él estas cosas las hizo modelándolas y no, por lo visto pues le hizo molde a la escultura, que por cierto, es una cosa curiosa. Yo hace mucho tiempo vi en internet un artículo que decía esto mismo. Los modelos que le posaron a Antonio López para hacer estas esculturas estaban denunciando el que no, que le habían hecho moldes a parte de su cuerpo. Y ahora eso no lo encuentro por internet, se ve que lo han tenido que quitar. Pero no todo está perdido en la escultura hiperrealista, porque encontramos aquí las obras de Ron Mueck, que es un australiano, y este artista lo que hace es jugar con la escala. Él hace esculturas, por ejemplo, de niños recién nacidos, pero a una escala gigantesca. Son esculturas hiperrealistas, pero aquí hay otra cosa. Estas esculturas, desde mi punto de vista, sí nos hacen reflexionar, al igual que las esculturas de Noé Serrano, que él igual usa la técnica hiperrealista para realizar estos seres fantásticos, estos animales grotescos, estas figuras que no son más que una crítica social, e incluso, ¿por qué no?, son crítica política también. Es decir, este artista español, andaluz además, pues hace una obra interesantísima con las técnicas hiperrealistas. Y es que dentro del hiperrealismo hay pintores también que son, desde mi punto de vista, interesantes. Por ejemplo, Eduardo Naranjo. Las primeras obras de Eduardo Naranjo sí me parecen interesantes. Y también voy a decir algo de lo cual no me voy a arrepentir, que hay obra de Antonio López que también me gusta. Sí, efectivamente. Hay obra de Antonio López que me gusta y lo digo aquí públicamente, pero no son sus obras hiperrealistas, son sus obras del principio, de cuando usaba esas técnicas que no llegan a ser hiperrealistas, por supuesto no son hiperrealistas, pero tenían mucha más magia, tenían mucho más contenido. Encontrabas imágenes de personas que aparecían de no se sabe dónde, espacios que parecían de otro tiempo, e incluso las texturas eran interesantes. Pero bueno, ¿qué le ha pasado? ¿Qué te ha pasado, Antonio López? ¿Qué te ha pasado? Todos los animales se emparejan. Se emparejan, tienden a emparejarse. El hiperrealismo para mí es un procedimiento más, es decir, no está mal aprender a pintar algo hiperrealista, pero lo más importante es qué vas a hacer con esa herramienta, con eso que sabes hacer. Y esto se puede aplicar a todas las técnicas. Tú puedes aprender a pintar de una manera expresionista, o de una manera simbolista, o de una manera clásica, académica, como quieras. Pero lo más importante es
qué vas a pintar, qué vas a representar, dónde quieres llegar con tu pintura. Porque bueno, ¿tú qué opinas del hiperrealismo? ¿A ti te gusta el hiperrealismo? ¿Tú eres un pintor hiperrealista? ¿Te gustaría llegar a pintar de manera hiperrealista o hiperrealista? Déjamelo aquí en comentarios. Suscríbete si todavía no estás suscrito, dale a la campanita. Por supuesto, dale al like, revienta el botón de like, que eso me anima mucho a seguir haciendo este tipo de contenido. Y nos vemos muy pronto.